acabo de admitir a otro participante. Vamos a guardar que se nos una entonces. Buenas noches, Kevin. Vuelvo entonces a presentarme. En nombre del presidente de la Red Internacional de Profesionales en Seguridad, don Julio Corrales, a quien le agradezco que me haya dado el honor como vicepresidente del Foro de Agentes de Seguridad Privada del capítulo Argentina. Yo soy el licenciado Eduardo Ravich, para quienes no me conocen. Estoy estrenando hoy este cargo. Él me ha pedido que sea yo quien actúe como presentador o moderador del doctor Henrich, quien creo que va a darnos un conversatorio, una disertación, si queremos, o conferencia sobre un tema que en lo personal entiendo que es muy apasionante, que es la comunicación no verbal. El doctor Juan Ignacio Henrich es abogado, es también licenciado en administración, es licenciado en seguridad, pero bueno, yo voy a dejar que él se presente. Sí, lo que por una cuestión de que no hagamos que nuestro disertante pierda el hilo, propongo que las preguntas o me las hagan a mí por chat o las tengan escritas y se las hacemos al final de la conferencia que él nos va a brindar hoy, y que por una cuestión que él también les va a explicar, les vamos a pedir que si pueden, perdón, estoy aceptando a otro participante, que si pueden, tengan sus cámaras, de ser posible, encendidas. Eduardo Andrés, buenas noches. Hemos hecho la presentación, así que directamente le voy a pasar la palabra al doctor Henrich, que él se va a presentar mucho mejor de lo que puedo hacerlo yo. Doctor, por favor. Bueno, muchas gracias, Eduardo. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Agradecerles por la convocatoria, hacerles llegar, si no entra en este sitio durante la charla, a Julio, la convocatoria por este espacio. Y bueno, la presentación que has dado marca un poco el rumbo que ha tomado mi vida con el estudio de la abogacía, el estudio de la seguridad, el estudio de la administración de empresas. Hay algunos agregados por ahí dando vueltas, pero en definitiva, si ustedes observan y ustedes pueden palpar un poco un perfil, estamos hablando de ciencia. Hoy la invitación es hablar de la comunicación no verbal como ciencia. Evidentemente, al ser un campo que abarca muchos aspectos del ser humano, yo hice una pequeña guía para que en el término de 40 minutos, una hora, se pueda desarrollar sin tanto contenido teórico. Tenemos que entender que cuando estudiamos la comunicación no verbal o cualquier tipo de comunicación, siempre vamos a estudiar al hombre como ser, ¿sí? Me van a escuchar durante la charla mencionar la palabra hombre muy seguido. Esto no es una cuestión de género, sino que estamos hablando de ciencia, hombre como ente, como ser. Cuando digo hombre y mujer, obviamente, ¿sí? Eh, la comunicación no verbal y las ciencias, y casi todas las ciencias, sabemos que antropológicamente hay hombres, hay mujeres, hay seres binarios, pero la ciencia en la comunicación no verbal y en la ciencia que yo intento profesionalmente expandir, hablo de hombre, porque estudio al hombre en toda su concepción. Y si estudio al hombre en su concepción, vamos a comenzar a hablar de la comunicación no verbal. Esto de comenzar a hablar de la comunicación no verbal, ustedes no me conocen, yo no los conozco a ustedes, pero en estos 27 segundos que han pasado,
yo puedo sacar alguna conclusión de qué somos nosotros o qué perfil o qué conducta estamos demostrando en este momento. La conducta que estamos demostrando en este momento es que en la Argentina son las 9 de la noche, en otros países estamos entre las 18 y 20 del día, de un día viernes, de una semana que se está terminando. En la Argentina en este momento está empezando un partido de fútbol importante para la selección que juega con Uruguay. Pese a todo eso, y con toda la carga que tenemos de la semana y que todos han tenido en sus trabajos, pese a eso, yo estoy hablando de una ciencia y tengo gente que me está escuchando. Es decir, acá ya estamos hablando de comunicación no verbal, acá estamos demostrando y estamos cambiando opiniones respecto de lo que somos, respecto de lo que queremos ser y respecto de nuestras intenciones a futuro. Cuando hablamos de de la comunicación no verbal, esto se va a entrelazar también con la inteligencia emocional. Al final de la comunicación no verbal, cuando termine de explicar, vamos a tocar un tema relacionado, obviamente, a la comunicación, que es la inteligencia emocional. Ahora bien, para comenzar a hablar de la comunicación no verbal, trato y trataré de ser lo más breve posible en cuanto al contenido histórico, porque estudiar al hombre es complejo, es pesado, y obviamente si yo voy a estudiar voy a tomar al hombre como objeto de estudio, siempre es conveniente empezar por el principio. Empezar por el principio nos deberíamos ir muy, muy atrás. Cuando en mis charlas me voy muy atrás, se generan ciertas confusiones. El origen del hombre, la iglesia, el catolicismo, la fe. Entonces, en mis últimas charlas, luego de acordar con teólogos, un acuerdo tácito, para poner un punto de inflexión, para poderle transmitir a la gente desde un punto determinado, sin entrar en mucho conflicto y sin entrar en muchas cuestiones antropocéntricas y antropológicas, comenzamos desde Darwin en 1859. Darwin eh, creo que es conocido por muchos, por su teoría evolucionista de la selección natural, pero Darwin aporta a la comunicación no verbal una de las primeras cuestiones en su libro La expresión de las emociones en los animales y el hombre. Desde ahí la comunicación no verbal, si bien había tenido algunos atisbos antes, lo toma como propio y empieza a investigar qué es esto. ¿Qué es lo que hace Darwin? Independientemente de la teoría de la evolución, de dónde proviene el hombre como hombre. Eh, Acá hago un paréntesis. Siempre se habló de Darwin y de la iglesia. Siempre hay un mito en comunicación no verbal y en todo esto vamos a ir algunos desterrando algunos mitos que surgen de la propia voluntad del hombre. eh, cuando se antepone, o pareciera que se antepone la teoría de la evolución con la teoría de donde provenimos como seres, que provenimos del hombre. Bueno, Darwin en ningún momento dijo que el hombre viene del mono y la Iglesia nunca criticó a Darwin en términos absolutos. ¿Sí? Una cosa es complemento de la otra. La teoría de Darwin es complementaria a la teoría de la fe. En definitiva, tanto Darwin, su teoría, y el cristianismo también es una teoría. Es decir, el cristianismo, como otras tantas religiones, son componentes teóricos que, que hacen al hombre. Pero en esta expresión de las emociones en los humanos y en el hombre, lo que hace Darwin en una serie de estudios, obviamente científicos, es comprobar que las emociones en los animales y en el hombre se describen
de igual manera. Y que esas emociones son atrapadas, tengo problemas con este audio, pero no importa, son alcanzadas por todas las culturas, es intracultural, es decir, todas las emociones en los rostros se expresan de igual manera. A Darwin, cuando plantea esto, lo acompaña mucha parte de la ciencia. Hay otros que lo han criticado, pero claro, determina la ciencia que el rostro de las emociones, si bien son compatibles en las distintas culturas, hay una salvedad que la ciencia, por ahí ya por el 1900, 1950, dice, bueno, yo tomo la teoría de Darwin, es verdad, las emociones se reflejan de igual manera, pero con la salvedad de lo que emociona al hombre depende de la cultura. Es decir, hay culturas que se emocionan por determinada conducta y hay culturas que se emocionan por otra cultura, por otra conducta completamente diferente. Hablar de Darwin, hablar de la teoría de la evolución, es llevarnos a todos los científicos que posteriormente hablaron de la comunicación no verbal con los aportes de la proxemia, de la kinesia, de lo gestual. Hay un científico, psicólogo estadounidense que todavía, a Dios gracias, vive, a que se le debe muchísimo en esta materia, que es Paul Ekman. Paul Ekman es el creador, bueno, muchos libros escribió, El rostro de las emociones, pero básicamente su obra más importante, creo yo, dentro de, si tengo que marcar alguna, es el sistema de codificación facial. Paul Ekman en 1978 crea el código de codificación facial. Es decir, toma una serie de ensayos y de ejercicios donde nomencla más o menos unos 200 gestos y le llama unidades de acción. Unidades de acción, obviamente, desde la frente, desde la cabeza hasta los pies y todo lo gestual. Ekman nos viene a traer después lo que se dice o lo que llamamos en el área del conocimiento de la comunicación no verbal, aquellos gestos que son comunes. Estos gestos que son comunes los llamamos EIRA, que son emblemas, ilustradores, reguladores y adaptadores. ¿Qué es todo esto? Bueno, cada una de estas palabras lleva mucha lectura y lleva mucha práctica. Pero antes de avanzar en esto de los adaptadores, reguladores, vamos a hacer una distinción entre la comunicación no verbal y la comunicación verbal. Esta distinción supone algo que es fundamental para la comunicación, que es fundamental para aquello que hemos perdido. Digo, cuando nosotros nacemos, desde que nacemos hasta los 2, 3 años, que empieza la edad del balbuceo, que sabemos decir mamá, que sabemos decir papá, que decimos algo y el otro no se entiende, es todo comunicación no verbal, tanto del niño o de la niña como la del padre y de la madre. Es decir, intuitivamente vamos aprendiendo comunicación no verbal desde que nacemos hasta esa edad. Llega un momento que el cerebro no necesita de esa comunicación no verbal porque ya el habla le resume todo lo que necesita, le aporta todo lo que necesita, y el ser humano lo que hace es, como hacemos acá en las computadoras, que es minimizar la ventana de la comunicación no verbal. Como el cerebro, yo hablo, me entienden, pido y me traen, piden y le llevo, minimizo la comunicación no verbal y la dejo ahí, la dejo en un costado, la dejo de ejercitar a la comunicación no verbal. Claro que después, salvo en estas charlas, salvo los que estudiamos comunicación no verbal y nos dedicamos a esto, damos cuenta que
maximizamos esa pantalla y empezamos a ver realmente otras cosas. Yo estudié y estudio comunicación no verbal constantemente y soy un fanático de lo que hago, obviamente, pero la vida no es la misma. La vida no es la misma cuando uno sabe de comunicación no verbal. Yo hay cosas que quisiera no ver, hay gestos que quisiera no sentirlos, no verlos. Hay emociones que quisiera que sean mucho más repetitivas, pero las reales. Porque claro, una carcajada cualquiera se da cuenta que es una carcajada. Lamentablemente los que sabemos comunicación no verbal no es así. Sabemos que no es así. Ya vamos a avanzar sobre la risa. Volvamos de nuevo a cuando éramos chicos. Entonces minimizamos la ventana en la comunicación no verbal, abrimos, empezamos con el lenguaje, nos alcanza el lenguaje y ahí nos hemos quedado. Bien, claro está que si hablamos de ciencia, yo no le puedo aportar otra cosa que impresiones y conceptos e hipótesis que esta ciencia predica y tiene. Esto no es una interpretación, yo no puedo hacer una interpretación. Yo tengo, hablando de ciencia, esto es una ciencia dura. Me tengo que basar en trabajos. Hay trabajos muy claros que siguen sosteniendo que en una comunicación el 7% es solamente verbal. Todo el resto es comunicación no verbal. Absolutamente todo el resto es comunicación no verbal. Esta hipótesis fue criticada, que después la ciencia la terminó de acomodar, porque tenía que ver con el contexto. Es decir, claro, ese 7% tiene que ver con el contexto. Somos gente adulta, todos grandes. Bueno, hay dos mujeres que son bastante jóvenes, pero creo que se pueden mencionar algunas cosas. Porque todo es un contexto. Si hablamos como parte de comunicación no verbal en el cortejo y en las relaciones, por ejemplo, sexuales, es todo no verbal. A cada acto, a cada cuestión y a cada vivencia le corresponde un porcentaje. Lo que sí sabemos y lo que está absolutamente claro es un solo patrón de comportamiento entre la comunicación no verbal y la comunicación verbal. Nosotros podemos cerrar el canal verbal. Nosotros no queremos hablar más y no hablamos más. Nosotros nos vamos a dormir y no emitimos más verbalmente. Desde lo no verbal no podemos dejar de hacerlo. Nosotros no podemos dejar de emitir desde lo no verbal. Tal vez ahí esté una de las grandes diferencias. Hay muchas. Siempre remarco esta porque la entiendo la más clara, la más importante. De hecho, hay ciencias que se basan en comunicación no verbal. Si acá hay alguien de criminalística, y si yo busco un lugar del hecho e interpretar qué es lo que ocurrió en ese lugar, a mí nadie me lo va a decir. El perito tiene que sacar sus conclusiones sin que nadie le cuente qué es lo que pasó ahí. Eso es criminalística. Otra de las cuestiones de diferencia importantes es que la comunicación verbal, al yo hacer el esfuerzo de hablar, el área de Broca, que es el cerebro del lado izquierdo, a mí me permite ir pensando lo que yo voy diciendo, ir ordenando mis palabras. Si me preguntan, respondo. La comunicación no verbal no. La comunicación no verbal es absolutamente intuitiva. A mí nadie me puede preguntar y yo desde lo no verbal decir otra cosa. Ahí empiezan los problemas. Y empieza esto de que yo les decía hay cosas que no quería ver. Porque el cerebro ordena tanto a la comunicación verbal que cuando uno miente, esto está en la parte, en el episodio de la detección del engaño y la mentira, obviamente los gestos van en contraposición a lo que yo les estoy diciendo.
Si yo digo, hagamos un negocio que nos va a ir muy bien, yo ahí estoy, si alguien me lee, si yo diría, nos va a ir muy bien, tendría que haber hecho hacia afuera el nos va a ir muy bien. Si yo le estoy diciendo, bueno, hagamos una cosa, pongamos un negocio que todos nos vamos a llenar de plata. Y claro, en una negociación, cuando yo escucho eso, cuando yo veo eso, más allá de tocarse, de los adaptadores que vamos a volver en un ratito, hay muchos gestos que uno se da cuenta. Claro que hablando de gestos, esta semana parecía, parecía casi insólito lo que ocurrió, pero suele repetirse mucho. No sé si se han enterado que Cristiano Ronaldo le hizo perder casi 4 millones o 4.000 millones de dólares a Coca-Cola cuando se sentó en conferencia de prensa y con el solo gesto de sacar la Coca-Cola de la mesa ha causado un perjuicio importante a una determinada empresa. En fin, las diferencias entre la comunicación no verbal y verbal son muchas, siempre me detengo en estas dos. Volvamos a Darwin, así lo hacemos dinámico, pero solo una referencia. Les decía que yo tomo como un mojón, un punto de partida a Darwin para explicar la comunicación no verbal, las emociones, el origen del hombre y las emociones. Pero sí hay una cuestión que nos tenemos que ir mucho más atrás, si no, no vamos a entender. Irnos mucho más atrás le pone cada uno el punto que quiera o el lugar de referencia que quiera o que entienda, pero tenemos que centrarnos en el estudio del hombre como primate, como primitivo, ¿sí? Los ancestros, los ancestrales, y entender que el hombre, acá sí voy a dividir el género, el hombre como hombre era un hombre cazador, era un hombre proveedor hacia su familia, digamos, era un hombre protector. Por consiguiente, terminó siendo territorial. La mujer, por características propias, era la que recolectaba lo que el hombre cazaba, era la que cuidaba la descendencia. Y ese cuidar la descendencia se van a ir dando cuenta en un ratito por qué es esto y por qué estas dos diferencias. La diferencia fundamental es que el hombre es territorial y la mujer es emocional dentro de un montón de características más, ¿sí? Dentro de un montón. Esto me ayuda a mí a entender, o a quienes quieran sumarse a la comunicación no verbal, que vamos a empezar a estudiar un prototipo, que es un ser humano, donde a mí me dijeron, bueno, acá tenés un hombre que tiene pelo, que tiene barba, hay todo un porqué de la barba, hay todo un porqué de los gestos, y una mujer que es emocional porque se dedicó, en principio, a la crianza de la descendencia. La descendencia era, tal vez, no lo digo hoy, eran términos primitivos lo más importante, pero porque tenía un solo sentido, la caza y la territorialidad y la emocionalidad de la mujer. Era la preservación de la especie. Esta especie fue una de las que más duró a lo largo del tiempo, ¿sí? Tuvo el ingenio, la necesidad o la obligación de, en lugar de desarrollar sus músculos, como lo hicieron otras especies, desarrollar el cerebro. Al desarrollar el cerebro, obviamente llegamos hasta aquí desde aquella época. El desarrollar para tocar algunos puntos. El hombre cazaba y en determinada manera, en determinado momento dijo, bueno, dejemos de movernos por el mundo y en lugar de cazar, criémoslo. Y en lugar de tener que ser nómades de pueblo a pueblo, porque en el invierno no se puede comer vegetales o no habían vegetales, dijeron, bueno, vamos a cultivar nosotros, vamos a generarnos nosotros nuestros propios nuestras propias comidas. Así es como empieza la ganadería, la agricultura, es decir, toda una idea rápida, no muy detallada les doy,
para ver cómo traemos a ese hombre y a esa mujer para hablar hoy. Si hablo de ese hombre territorial y hablo de esa mujer emocional de aquella época, hay cuestiones que nos permiten saber pensar, esto no es a ciencia cierta, cada uno tendrá su opinión, de hacer una evaluación de cuánto evolucionamos o si realmente evolucionamos o si realmente involucionamos o somos los mismos. Tengo mis conceptos, creo que somos los mismos con un poquito más de comodidad. Pero la relación entre los hombres sigue siendo la misma, sigue siendo una relación de poder. La relación entre la mujer y el hombre sigue siendo una relación de poder abarcativo a cualquier tipo de ámbito. Hay poderes que se minimizan, no el poder como, a ver, no lo tomen al poder como algo agresivo, autoridad, poder, pongámosle el nombre que quieran, pero todos, en definitiva, observamos relaciones de poder, vivimos en relaciones de poder, muchos sufren ese poder que es característico del hombre, la territorialidad y la emocionalidad. Esto hace, cuando hablamos en partes de comunicación no verbal, a lo que es el cortejo se le llama comunicación no verbal, el cortejo, el amorío, el enamoramiento entre hombre y mujer o iguales sexos, lo que sea, hay toda una tendencia en comunicación no verbal que es el lenguaje de la seducción. ¿Sí? Si estoy siendo seducido, si es seducido, es decir, todo esto también tiene aparejado la comunicación no verbal. Disculpen, estoy tomando una nota. Claro, eso Eduardo no lo dijimos, que yo iba a tomar nota, ¿no? Bueno, me Pido olvidé de disculpas. decirlo. No, está bien, está bien. ¿Por qué tomo nota? Eh, Entre paréntesis de todo esto. Estamos estudiando hoy en día en la comunicación no verbal un nuevo campo que no se había desarrollado. Nombré a Ekman hace un ratito, lo vuelvo a nombrar. Paul Ekman, eh, había gestos reveladores por aquel año, por el 78, que era el de la autocensura, la unidad de acción 32, que es el taparse la boca. Los hacen los futbolistas, eh, los hace mucha gente, el gesto de la autocensura. Lo traigo a Paul Ekman porque en aquel momento decía Paul Ekman, bueno, pero con esta unidad de acción no vamos a poder hacer mucho porque necesitamos que la gente ande con la boca tapada, si no es imposible estudiarla. Bueno, entre el año pasado y este estamos estudiando precisamente esa unidad de acción. Esa unidad de acción, no porque lo veamos en la calle se refleja muy bien los gestos, pese al barbijo, un gesto, pese al barbijo. Pero sí esto nos permite y nos obliga desde la ciencia a entrar en otro campo que no está eh, explotado, que es el lenguaje de los gestos en este tipo de sistemas de comunicación. Porque evidentemente este sistema de comunicación, Zoom, Meet, Instagram, todos los vivos y todas las plataformas digitales, eh, no es que llegaron para quedarse, eso lo podíamos decir en marzo, abril del año pasado. Entendemos que esto ya está quieto, acá hay universidades que se manejan con esto, hay colegios que se manejan con esto, y se están dando una serie de variables que nos indican a nosotros que esto va a seguir ya por un largo camino. Entonces nos obliga, obviamente, a empezar a pensar qué es lo que pasa con los gestos en las comunicaciones, de la comunicación no verbal, en este tipo de plataformas, y suelo anotar cuando damos estas charlas, aunque entiendo que es difícil. La comunicación no verbal
siempre, cuando por lo menos yo estudiaba, había un ejercicio que eran de entrevistas. Claro, había un entrevistado, un entrevistador y un observador, que es el que realmente observa. Observar en este campo y en este momento tiene que ser muy evidente los gestos para poder yo captarlos porque son muchos y, y- y cuesta, obviamente. Bueno, acá sigo yo con la línea para no irnos muy. Otra de las cuestiones cuando yo le decía, bueno, no ensayamos ningún concepto, el concepto de la comunicación no verbal hay miles, hay un montón. El concepto más sencillo es decir que la comunicación no verbal es aquello que comunicamos sin palabras. No es un concepto muy este, enfático, pero las cosas cuando son sencillas son mejores a entenderlas. Entender el concepto no tiene mucho sentido, sino entender eh, realmente el valor de la comunicación no verbal y bastante hay entre medio como para estar ensayando algún concepto bastante, bastante más complejo. Cuando les decía a ustedes las diferencias entre la comunicación no verbal y verbal, les decía que no podíamos dejar de comunicar. Sí, desde lo verbal podríamos cerrar el canal, podríamos retirarnos y nosotros dejamos de comunicar. Desde lo no verbal, no. Hay un doctor que se llama David Matsumoto que habla de huellas de comportamiento. Estas huellas de comportamiento son, que es, digamos, un tercer aspecto que se toma en la comunicación no verbal, desde lo contextual, donde yo comunico sin siquiera estar. Yo puedo comunicar, cada uno de nosotros podemos comunicar sin estar en determinado lugar. Eso es fácil saberlo. Ustedes se van a dar cuenta, los que tengan hijos o su casa, cuando entren a su casa se van a dar cuenta. Es decir, eh, o si yo los invito a un determinado lugar, ustedes van a sacar datos de quiénes pueden vivir ahí, cuántos pueden vivir ahí, qué actividad se realiza en el lugar en que estamos. Es decir, todos aquellos patrones de comportamiento que nos dicen en presencia de quién podemos estar. Hay patrones de comportamiento también que tienen que ver con los gestos y que tienen que ver con aquello que comunicamos, a veces queriendo y a veces sin querer. Comunica el auto que uno conduzca, comunica qué ropa, es decir, yo no soy esta camisa, yo soy si me saco la camisa, yo estoy vestido de determinada manera. Cuando hablo con los chicos y cuando tenemos charlas con los chicos, con los adolescentes que están en el ingreso a la universidad, siempre mi primera pregunta es, a ver chicos, ¿quién, cuántas madres los vistieron hoy para venir al colegio? Claro, son todos adolescentes de 16, 17 años. No, no, me vestí yo, me vestí yo. Ok, bueno, llega un punto entonces que nos empezamos a vestir nosotros mismos. Acá nadie nos viste. Y eso quiere decir que cada uno va adoptando en forma diacrítica sus comportamientos y va expresando y va mostrando qué es lo que quiere mostrar al resto respecto de su canal formal. Se le llama canal formal a los canales de objetos. También cuando les mencionaba a Paul Ekman, hablaba de los gestos. Acá vamos entrando, vamos, se los voy a nombrar sintéticamente para no marearlos. Paul Ekman en Nueva Guinea hace un estudio donde codifica a los actos no verbales en 4. En reguladores, adaptadores,
emblemas e ilustradores. Se los mencioné hace un rato. ¿Qué es lo que lleva o qué es lo que determina esta teoría del doctor Edman? La teoría determina que todos, ahí está, Julio, ¿sigo? Perdón, doctor, si me permite 2 minutos, Sí. quiero darle la bienvenida a nuestro presidente, don Julio Corrales, que es el presidente de la red internacional y que bueno, que por suerte pudo ahora incorporarse. Si quiere, no sé si don Julio quiere decir algo o si proseguimos con la conferencia. Gracias, gracias. Buenas noches, estimados colegas, profesionales de la seguridad. Un saludo muy respetuoso desde Costa Rica. Gracias, Kevin. Y bueno, continuemos y al final de la conferencia de don Juan, al cual le agradezco muchísimo, Juan, tu participación. Y igualmente, Eduardo, de verdad, muchas gracias por esta iniciativa, estar compartiendo conocimiento. Quedo aquí atento como uno más del grupo y al final conversamos con todos. Gracias, Eduardo. Por favor. Gracias, Julio. Buenas noches. Bueno, habíamos quedado en Ekman y en esto de Leira, de los emblemas, ilustradores, reguladores y adaptadores. Hablar de cada uno de ellos es algo engorroso, pero trataré de resumírselos. ¿Y qué es lo que dice Ekman al respecto de? Puntualmente se centra en lo que es lo que se denominó posteriormente la quinesis, que es la cuestión de los movimientos del cuerpo. Él dice que todas las culturas usan en principio emblemas gestuales. Estos emblemas gestuales se termina identificándolos como elementos que son conocidos por todos, que no se traducen desde lo verbal, pero que tienen una importancia predominante que ya sabemos todo qué es. Si yo levanto el dedo, esto saben acá en la Argentina, lo saben en la China y lo saben en cualquier parte del mundo, que lo que estoy indicando es que está bien, ¿sí? Que está bien. Muchos emblemas se han dado. Hay muchos emblemas. Sí, hay algunos que por la idiosincrasia son referidos solamente a una cultura. Hay uno muy fuerte en Italia que se dejó, que acá no llegó y nunca se dio, que era de corto el cuello, ¿sí? El dedito, el dígito con el anular, eso es mundialmente conocido, es decir, un montón de emblemas. Luego habla de ilustradores, y ahí cuando nos metemos en ilustradores, era lo que yo les decía hace un ratito, que la palabra yo puedo empezar a contradecirla. Ilustradores son aquellos que acompañan el mensaje y van ilustrando. Cuando yo muevo las manos, gesticulo con las manos, me froto, las pongo en B, las pongo en posición de seguridad. Es decir, obviamente no puedo detallar cada uno de los gestos que vamos a hacer porque podemos llegar a estar 7 días. Pero los emblemas son los que yo voy acompañando con las manos. Luego están los reguladores. Los reguladores ya es otra cosa, ya nos vamos para aquellas cuestiones emocionales y que tiene que ver con aquellos gestos que se dan en un contexto de feedback, de ida y vuelta. Cuando yo estoy negociando, cuando yo estoy hablando, que le digo, para. Bueno, un momento. ¿Puedo hablar? ¿No puedo hablar? ¿Te escucho? ¿No te escucho? Es decir, ¿quiénes son los que manejan ese feedback? Vuelvo hasta hace un rato que les decía, no nos olvidemos del poder y de la supervivencia, nunca para hablar de comunicación no verbal, porque tiene su connotación interesante aquellas personas que usan demasiados estos emblemas, estos reguladores. Y luego están los adaptadores. Los adaptadores tienen que ver, adaptadores de tipo social. Esto se ve mucho en muchos casos en la facultad, yo lo he visto, y normalmente todos los hacemos.
es estar hablando y tocarme la nuca, es estar con la virome haciendo esto, es decir, un montón de adaptadores que son, algunos lo llaman apaciguadores, Ekman dijo adaptadores. Cuando yo necesito apaciguadores, si conozco comunicación no verbal, yo sé que lo que está ejecutando en ese momento es un apaciguador. Mi problema, o lo que nos ayuda a la comunicación no verbal, es no solamente detectar qué tipo de apaciguador está ejecutando, porque eso no sería la referencia, sino por qué está haciendo lo que está haciendo, qué es lo que le está pasando. Porque si yo entiendo qué es lo que le está pasando al otro, puedo tomar determinada actitud que me favorezca aún más de lo que yo necesito que me favorezca. Vuelvo de nuevo a la supervivencia. Siempre estamos sobre la supervivencia. Esto lo van a ver bien en un ratito cuando lleguemos a las emociones. Ahí se ve bien claro. Bien. Esta es el área kinésica. Hay bastante más. Pero vamos también a hablar de la comunicación no verbal y habla de un sistema que se llama el sistema proxémico. Sistema proxémico. Hablaba, y repito, territorio. Y ahí nos metemos en la proxemia, en el uso del espacio. Yo no quiero generar ningún conflicto familiar, pero los que son convivientes, la convivencia es bastante compleja cuando se invaden los espacios, ¿sí? Somos territoriales. La mujer, obviamente, hay mujeres territoriales, emocionales, en definitiva somos seres humanos. No estamos reglados porque el hombre es territorial solamente y la mujer es emocional solamente, no. Son patrones absolutamente normales, pero en el hombre y en la mujer distintivos de ese sexo. Al ser territorial en la comunicación no verbal, se ve mucho y a veces no. Obviamente la gente lo hace involuntariamente. Lo que pasa es que en los procesos de negociación o cualquier conducta que yo vea, yo puedo sacar extremadas ventajas desde lo proxémico. Vamos a un ejemplo clarito y cortito. Si yo, por ejemplo, voy a negociar un contrato y me reúno en una mesa, la comunicación no verbal nos viene a decir, particularmente Canap, que es el autor de todo este berenjenal, qué lugar tenemos que adoptar, qué posición tenemos que adoptar, qué posición tener, y que va a formar parte también de los gestos que vamos a utilizar. Cuanto más grandes nos hagamos, más grandes nos ve el otro. Refiero de nuevo a los chicos del secundario o universitarios cuando tienen que dar un examen y tienen miedo y no sé qué voy a hacer y cómo puedo. Bueno, lo primero para dar un examen, lo primero es levantar los brazos y respirar hondo. Hablo de un examen de la facultad. Como adultos, si no vamos a la facultad, todos los días tenemos examen. Todos los días. Salimos a la calle y tenemos un nuevo examen. Bueno, hay que hacerse grande. Hay que respirar hondo porque, lo vamos a ver en un ratito con las emociones, hay cambios fisiológicos en todo esto. Hay cambios químicos en todo esto. Somos un prototipo genialmente diseñado. Hay hormonas que nosotros tenemos que levantar cuando sabemos que vamos a tener no algún inconveniente, sino en algún momento que tengamos que enfrentar aquello de la supervivencia. La supervivencia no porque nos vayan a matar, ¿sí? Bueno, en Argentina, dependiendo de donde se esté por un celular, estamos entre la supervivencia y no. Pero llamemos supervivencia a cualquier situación, a cualquier situación, a una discusión con un hijo, a una discusión con una pareja. Y esa supervivencia no tiene que ver con
tener que ganarle al otro, sino porque vamos a tener siempre la idea de mantener nuestra personalidad y nuestra idea. Ya que hablo de personalidad, no nos confundamos con la comunicación no verbal. La comunicación no verbal lo que identifica y trata de identificar por estos métodos y por esta ciencia son conductas, no personalidades. ¿Sí? Las personalidades se las dejamos a la psiquiatría, a otras ramas. Nosotros determinamos y decodificamos conductas, no personalidades. Las personalidades son otra cuestión, algo más complejas o tan complejas como esto. Seguíamos con otro sistema que se llama el sistema diacrítico, algo yo se los dije. El sistema diacrítico es, bueno, cómo nos vestimos, si usamos la camiseta de un club, si tenemos tatuajes, si tenemos pins, a quiénes no queremos parecer, a quiénes son nuestras referencias, a qué grupo humano nos queremos hacer eco. Y el último sistema es la paralingüística. La paralingüística a veces se confunde con la comunicación verbal. La paralingüística obviamente es toda emisión de sonido. Y acá empezamos con la codificación. Si yo hago esto, bueno, no les voy a preguntar, pero para hacerlo más ameno. Si yo hago esto, muchos me contestan, o esto, aplaudí. Y la verdad que yo no aplaudí. Claro, me miran todo como diciendo, este flaco volcó. No, realmente yo lo que hice, desde lo humano y desde lo científico, son emitir ondas de sonido. ¿Sí? El cerebro de cada uno de ustedes, porque cuando nacieron, desde la comunicación no verbal, las palabras y al final, alguien les dijo que esto es aplauso. ¿Sí? Eso quiere decir que lo codificaron y lo decodificaron a esto como que yo aplaudí. Y está bien que así sea. En la paralingüística lo que pasa es que es el uso de los determinados tipos de voz, expresiones con la voz gruesa. Hay una cuestión en comunicación no verbal, un refrán que dice, no hay nada tan malo que no se pueda decir con una sonrisa. No es lo mismo retar a un chico sin gritar que retar gritándolo. Es decir, la paralingüística es completamente diferente. Por ahí, desde lo verbal digo exactamente lo mismo, pero desde la paralingüística estoy cambiando el contexto, estoy cambiando absolutamente todo. Eso ocurre en negociaciones y también veo ahí qué es lo que le pasa a aquellos que constantemente o tosen o tienen un rasquido o gargolean. Es decir, la paralingüística me lleva a determinar aquellos actos que me estoy dando cuenta que o las cosas no están saliendo como yo pretendo o que al otro le está pasando algo distinto de lo que yo deseo que le pase. Vimos los sistemas de comunicación no verbal. Vamos a centrarnos 2 minutos antes de pasar a las emociones, que vamos a tener que acortarlo, a los gestos. Es verdad que todos somos más o menos intuitivos. Les decía al principio, determinar o saber sobre una carcajada, no hay que estudiar comunicación no verbal para darme cuenta que uno se ríe o no. Hay mucho mito en esta de la comunicación no verbal. Si me cruzo de brazos es porque me cerré, si tengo las piernas cerradas es porque estoy negado, si me toco la nariz es porque estoy mintiendo, si me toco el pelo es porque estoy siendo seducido, si se me agrandan las pupilas, que es toda la parte de la oculésica, si yo estoy hablando con alguien y el parpadeo es mucho más rápido de lo que debe ser. El parpadeo, bueno, esta es la parte de la oculésica. Disculpen que
que les meta tanto, pero trato de pegar un pantallazo lo más general posible, nombrando algunas cuestiones de la comunicación no verbal. Después que quiera profundizarlo, por lo menos lo tiene ahí. La oculésica tiene mucho. Hay un gran debate en la ciencia que, bueno, ya casi está terminado, ¿no? ¿Qué es lo que el ser humano o qué parte del ser humano del cuerpo es el que desde lo no verbal es el predilecto para los mensajes? El común de la gente dice la cara y los ojos. Bueno, no, no. No son ni los ojos ni es la cara. Para eso hay que estudiar comunicación no verbal. Yo les doy una ayuda, en realidad. Son las piernas y los pies. Pero el problema de esto es que no siempre vemos las piernas y los pies. ¿Ah? Entonces, claro, las piernas, los pies, básicamente las rodillas, tienen un amigo íntimo que se da por descubierto, que son los hombros. Los hombros acompañan a las rodillas siempre. Es decir, si yo no veo las rodillas, si yo no veo las piernas, veo los hombros. Entonces, venía a cuento de aquellos gestos y aquellos mitos en la comunicación no verbal. Si ustedes han escuchado alguno, en realidad hay que determinarlo bien porque siempre se le escapa a aquellos que hablan de gestos. Ah, no, bueno, está enojado, no sé, qué sé yo, le molesta algo, está mintiendo, no está mintiendo, está diciendo la verdad. Bueno, guarda con una cosa, siempre repetimos lo mismo en la comunicación no verbal. Los gestos tienen que ver y tienen que ser analizados dentro de un contexto, No solo los gestos, sino todos los otros sistemas. Mucha gente a veces dice, bueno, pero este hombre multimillonario no puede estar con esos zapatos rotos en una foto de la revista Hola. Es un miserable. No, no es un miserable. Dependiendo de la edad que tenga, esos zapatos son cómodos. Entonces no tiene que ver puntualmente si es miserable o no miserable, si se puede comprar un par de zapatos nuevos o no, sino que tiene que ver con la comodidad. Es decir, a cada gesto yo la tengo que ver dentro de un contexto determinado. Un beso en una plaza puede significar una cosa y un beso adentro de un banco puede significar una cosa completamente distinta y estamos hablando del mismo beso. Si yo ahora pego un grito y el grito es para la cancha, no es para este contexto. Y así hemos dejado atrás el origen del hombre brevemente, hemos dejado atrás los sistemas, hemos dejado atrás los gestos, los ilustradores, los apaciguadores, los reguladores, y entramos a un mundo algo más conocido por todos, porque lo sentimos, que son el mundo de las emociones. Ekman, ya lo repetí como 7 veces esta noche, así que imagínense la cantidad de lo que ha aportado este buen hombre a la ciencia. Ekman sostiene que existen 6 emociones básicas en el hombre. Igual que Darwin, ahí empiezan con una disputa, pero muy chiquita, dicen que son comunes a todas las culturas. Y también dice que, si bien son comunes a todas las culturas, no a todas las culturas le emociona lo mismo. Bueno, está bien, es verdad. O no todas las culturas responden de igual manera ante determinada emoción. Es así. Pero sí habla de 6 emociones básicas que después la ciencia tardó un poco más en nombrar a otras 30. Pero estas 6 emociones básicas son la sorpresa, la alegría, la tristeza, el temor, el asco y el desprecio.
Junto con estas 6 básicas, se agregan otras 3 más, que son las denominadas emociones complejas, que es el orgullo, la vergüenza. ¿Y por qué estas 6 básicas? Porque estas 6 básicas, dice Ekman, son las que componen a todo el campo emocional del ser humano. Bien. Entonces después empieza a mezclar un montón de otras, a nombrar otras emociones, desde el punto de vista nuevamente evolutivo. Él decodifica cada emoción, él le dice, él nombra lo que es el guión evolutivo, atravesar esa emoción para qué nos sirve. Entonces, las emociones, ahí nos va a regalar Ekman y casi todo el arco de la ciencia, habla de las funciones adaptativas como especie, para qué nos sirve determinada emoción, las funciones motivacionales y las funciones sociales. Acá cuando hablamos de emoción, vamos a hablar en un ratito, si llegamos, a los sentimientos, pero vamos a resumir. La emoción es algo que nos ocurre en determinado momento sin darnos cuenta y sin un proceso valorativo, es decir, no pasa por un proceso de razonar qué es lo que nos está pasando. Una emoción nos atraviesa y no sabemos por qué. Sabemos qué es lo que pudo haber originado, pero el origen ese, un origen, un disparador, nos puede generar muchas emociones. Es así que cada una de estas emociones generan en el cuerpo reacciones químicas, reacciones fisiológicas y reacciones conductuales. A cada emoción él las describe, sobre cada emoción hay determinados y largos estudios, larguísimos estudios, teniendo en cuenta, volvemos al principio, la evolución. Para no explicarles todas y no ser pesado con el tema de las emociones, vamos con cualquiera de ellas, pero la más clara de entender es la ira. La ira, cada emoción tiene su gesto, esos decodificadores que les hablaba, cada unidad de acción tiene sus gestos. Es fácil verlos, lo que no es fácil es ver la intensidad, y no es fácil ver una ira reducida, donde la ira después se puede llegar a potenciar y a complicarlo todo. ¿Qué nos pasa fisiológicamente durante la SIDA, durante la ira? Bueno, estos cambios fisiológicos, después Goleman va a tocar un poquito de este tema, Daniel Goleman, un genio emocional. Pero Ekman empieza a describir cada una de las emociones y en la ira dice, bueno, más allá de los factores de las unidades de acción que generan en la cara, en el cuerpo, en el rostro, ¿qué nos pasa físicamente? Bueno, físicamente el corazón empieza a palpitar mucho más rápido y volvemos a la evolución de la especie y la preservación de la especie y a la supervivencia de la especie. Y ante la ira, el ser humano tiene 2 alternativas. La primera es huir y la segunda es pelear. Claro, tomen mis palabras en las peleas convencionales de hoy en día. No estamos hablando de agarrarnos a trompadas a la primera de cambio, pero no hace falta agarrarse a las trompadas para sentirse realmente enojado o con rabia. Entonces el corazón automáticamente lo que va a hacer es empezar a latir muchísimo más fuerte. Y lo que va a hacer es automáticamente enviar toda la sangre a las piernas, toda la sangre a los miembros inferiores. Cuando digo toda la sangre a los miembros inferiores, se está preparando el cuerpo fisiológicamente o para la lucha o para la huida.
En cada una de las emociones se dan estos patrones, a cada emoción un cambio fisiológico completamente diferente. Nuevamente, por el tema tan requerido y tan nombrado esta noche, en función a la supervivencia del ser humano. Hay una emoción, ¿sí? Que yo creo, esto está casi acordado, es una de las pocas que se llaman emociones autorreferenciales. Las emociones autorreferenciales tienen que ver con uno mismo. Esa emoción autorreferencial al que hago mención es el desengaño, ¿sí? La decepción, digamos, en términos generales. Goleman habla de la decepción y ahí es donde, claro, junto con la decepción nos empieza a demostrar un montón de cosas y nos obliga a pensar el resto de las emociones. Goleman dice, ojo muchachos, que el desengaño no es problema del otro, sino que es un problema de ustedes o de uno mismo, dice. Esto es así porque la decepción tiene que ver con una emoción autorreferencial. ¿Y qué es esto de una emoción autorreferencial? Para estudiarlo y entenderlo. Y es esa emoción donde pusimos demasiadas expectativas en algo que al final nos dio una persona, un determinado lugar, una determinada comida, pónganle ustedes el nombre que quieran, nos dio lo que nos tenía que dar. El problema es que nosotros le estamos exigiendo mucho más de lo que nos podía dar. Ekman dice, ojo con esto que es un error de cálculo, lo llama. Es decir, yo esperé tanto, puse tanta ficha sobre esto, que el problema no empieza a ser el otro, sino que empiezo a ser yo y a mi regulación en cuanto a esta emoción y a todas. ¿Por qué hago esta referencia? Porque Goleman termina diciendo, bueno, vamos a debatir un poco entre la inteligencia emocional y la inteligencia intelectual, cuál es la que vale. Claro, ese debate hace 15, 20 años se terminó, la inteligencia intelectual quedó medio del ajo. Algunos lo sostienen y no está muy mal. Yo la sostengo. Lo que pasa es que acá hay una diferencia, como la había al principio, entre la comunicación verbal y la comunicación no verbal. La comunicación verbal sostenemos que podemos interrumpir el canal y la comunicación no verbal no podemos interrumpirlo. Bueno, yo traigo este ejemplo que lo hago propio en cuanto a la inteligencia emocional o intelectual. La inteligencia intelectual, sí, para determinada cosa, para determinada tarea, para determinado pensamiento. Ahora, la inteligencia emocional es las 24 horas. La inteligencia emocional es la que me va a llevar a mí al éxito o a la perdición, mientras que yo pueda reconocer, como dice Goleman, para qué nos sirve, ¿sí? Las emociones, en principio las tengo que conocer, las tengo que regular y las tengo que entender para saber qué voy a hacer en determinado momento, que eso me va a generar una habilidad social extra. Hasta aquí hemos hablado un poco de la comunicación no verbal. Realmente hablar de tantos conceptos ha quedado mucho de lado. Siempre recomiendo en estas charlas, cuando en realidad estas charlas son por puntos particulares, no creo que es la segunda o la tercera que amplío en un rato una impronta, bueno, no les hablaría de la impronta, que es toda otra historia de comunicación no verbal, pero digamos, explicar toda la comunicación no verbal en un rato cuesta. Estos son charlas de emociones, charlas de adaptadores, charlas puntuales.
En definitiva, la gente lo que termina siempre preguntando es si yo puedo detectar un engaño, si puedo detectar un mentiroso. Enséñame los gestos, qué es lo que quieren decir. Bueno, eso lleva un tiempo importante y mucha práctica. Lo que sí no lleva tiempo es que ustedes a partir de este momento hagan 2 o 3 cosas. La primera, nunca se olviden, porque científicamente está comprobado, sus allegados, ustedes o lo que sea, los 3 primeros segundos de la primera impresión son los que cuentan para toda la vida, desde la comunicación no verbal. 3 primeros segundos. 1, 2, 3. No hay más oportunidad. Esto no es autoayuda, esto es el hombre como hombre letal, comprobado científicamente. Y después, para que entiendan un poco más la comunicación no verbal, pero con algo más de lírica, siempre recomiendo 2 lecturas. No son de comunicación no verbal específicamente. Hay que estar bastante loco como lo estoy yo para leer libros de comunicación no verbal, de lo más tedioso que hay, pero si no se leen es imposible. Algunos son muy, muy llevaderos, pero cuando entramos en la teoría es bastante complejo. Pero hay 2 libros muy buenos que no hablan de la comunicación no verbal, pero hay. Es de un doctor, de un cirujano mexicano, es el doctor Miguel Ruiz. Miguel Ruiz habló en 1997, fue su primer libro, que lo llamó el libro de los 4 acuerdos. ¿Sí? Posteriormente, luego del 4º acuerdo, hizo un libro que lo denominó el 5º acuerdo. Esto no es un libro de comunicación no verbal, pero en uno de esos acuerdos, él no lo dice tácitamente como acuerdo, pero dice, bueno, escuchá el 70% y habla el 30%. Haz el máximo que puedas. Él se basa en el espíritu tolteca, ¿no? Observándolos. Son 2 libros interesantes que tienen que ver con la comunicación no verbal, y de lo que yo he leído, si bien no es tan, obviamente, conceptual en cuanto a la comunicación no verbal, nos empieza a dar un perfil para aquellos que quieren estudiar comunicación no verbal orientativo a esta ciencia. Eduardo, hasta aquí. Si queremos comenzar con las preguntas, ya son 10 y pensaba media hora, 40 minutos, son 10 y 20. Todo tuyo. Bien. Bueno, todos pueden, ante todo, quienes quieran efectuar alguna pregunta, pueden abrir su micrófono, pueden hacerla. Vamos a tratar de hacerlo de manera ordenada, es lo único que les pido. Yo igualmente después sí tengo una pequeña pregunta, pero lo voy a hacer primero cediéndole a nuestros participantes el honor de que sean ellos quienes comiencen con las mismas. ¿Hay alguna pregunta de alguno de los participantes? Pueden desbloquear su micrófono. Eduardo, voy a interrumpirte brevemente, disculpas. Sí. Primero para felicitarte, Eduardo, por la excelente escogencia en cuanto al conferencista de este día, a Juan Henrich. Definitivamente hago extensiva las felicitaciones a Juan, porque de verdad este es un tema que debe ser tomado muy en serio para quienes, no solo quienes estamos en el campo de la seguridad, en el tema de la seguridad, sino que yo diría que este es un tema que concierne y compete a toda la sociedad. Así es que, Juan, de verdad felicitarte. Un gran tema, y como bien lo decís, hay todavía, estos son apenas unas pinceladas de lo que nos estás hablando,
pero aprovecho para de una vez por todas que los participantes que nos acompañan, que se mantengan informados que vamos a iniciar muy pronto el curso oficial de lenguaje no verbal que nos va a dar don Juan Henrich, el licenciado Juan Henrich, para que aquellos interesados se puedan inscribir. Ahora nos vas a ampliar, Juan, un poco más detalles sobre el curso. Pero bueno, de mi parte, felicitar a Eduardo y agradecerle a los participantes, en especial a las colegas profesionales, a María Inés, a Wanda Berguero, que nos acompañan, porque de verdad, desde la red internacional siempre nos complace mucho ver la participación de la mujer profesional en este campo. Así es que, Eduardo, no te interrumpo más adelante. Bien, gracias, don Julio. Si hay alguien que quiera efectuar alguna pregunta, podemos hacerlo. Bueno, yo sí, doctor, tengo una pregunta. Tal vez parezca un poco, y perdón la expresión, un poco tonta, pero tiene que ver con lo siguiente. Alguna vez, cuando comencé a introducirme en el campo de la comunicación no verbal, creo que esto lo hablamos, doctor, de manera amateur, digamos. Había una serie que me gustaría saber cuánto de verdad y cuánto de mito, que se llamaba Lie to Me, o en español se llamaba Miénteme, y hablaba de un doctor que trabajaba, algunos me decían que era verdad, yo esto no lo sé, pero dicen que era un doctor o licenciado en comunicación no verbal que leía los micro gestos de las personas. Bueno, un poco preguntarle sobre eso y cuánto hay de verdad y cuánto no. Bueno, es absoluta verdad. De hecho, el doctor, el protagonista, se llama Carl Leckman, ¿sí? Carl Leckman es el nombre artístico de Paul Ekman. Lo nombré 20 veces acá, ¿sí? Él tiene su estudio de comunicación no verbal y de codificación facial en Los Ángeles. Lo ha realizado y a raíz de ese estudio, que fue uno de los primeros estudios que empieza a utilizar el FBI, todo esto empieza desde la seguridad. No nos olvidemos que hoy en día las cámaras de reconocimiento facial se las debemos a Ekman, no se las debemos a otra persona. Claro que después cada uno desde la libertad digamos, económica, lo adapta, lo toma, lo mejora, pero esto fue una de las primeras ideas de Ekman y que las vimos en la pandemia. En la pandemia esas computadoras, bueno, no nos registraban el rostro. Hay algunas en Capital Federal que sí, ya, pero sí nos tomaban la temperatura acá en Buenos Aires a los que tomaban el tren y demás. Es decir, no sé si tomaban los gestos, pero que enfocaban la cara y el rostro tranquilamente y eso sucedía. Así que eso es verdad. Se dejó de dar esa serie y elevar porque obviamente era una serie televisiva y ahí sí, la otra verdad es que hubo desde la ciencia algunas cuestiones que no fueron coincidentes y que como todo show televisivo agregaba cosas que no eran realmente así desde la ciencia. Todos los científicos, yo no lo soy, son muy celosos de su trabajo. Entonces, cuando ven algún defectito, alguna cosa, ya ponen el grito en el cielo. Y bueno, intentaron que Eggman poco menos estaba tirando por la borda a la ciencia, cuando le debemos mucho. Pero sí, sí, Die to Me era, era, fue una idea de él sobre su trabajo. Para mí estuvo muy bien hecha y había cosas que realmente eran así, estaban muy bien. Bien, gracias por la No, respuesta. no. No sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Por favor, que abra el micrófono. Si alguien quiere hacer algún comentario, estamos
aquí para escucharlos. Aprovecho, Eduardo, para Sí, leerle al licenciado Juan Henrich un comentario que nos hace Kevin. Dice, otra serie interesante que toca el tema de la comunicación no verbal. No sé si la conocen, Juan, y si puede hacer algún comentario, es El Mentalista. Buenas noches a Mentalista. todos. Justamente iba a abrir el micrófono para preguntar sobre esa serie, que la sigo mucho, está relacionada al tema de la seguridad también, ya que son agentes del Buró Federal de Investigaciones de California, que Sí, sí. tienen a un asesor que se llama Patrick Shane, que también trata todo el tema de la comunicación no verbal, y es interesante cómo estudiando la kinésica, los gestos y demás cosas, como que los hace autodelatarse de los crímenes que cometen y Sí, demás. Es sí, muy sí. interesante. Bueno, no perdamos de vista que casi todas yo estoy por lanzar un libro y hay una parte en esto que muchas artes han tomado la comunicación no verbal. Lie to Me, El Mentalista, casi todas las películas, si uno ve, toman comunicación no verbal. Yo soy bastante romántico por momentos. Ustedes no sé si vieron Los Puentes de Madison. Es bastante vieja la película. Alguien la tiene que haber visto. Díganme que sí. Si no la vieron, véanla. yo la vi. Bien. Yo creo que en el cine como escena no verbal, de la mano de ella, en la manija de la camioneta, no existe elemento no verbal tan alto como eso. Y lo tomó el cine. Es decir, claro, el cine, la actuación. Hace poquito me entrevistaba con Matías Santoianni. Matías Santoianni es un actor argentino, porque me interesaba saber el tema de los gestos no verbales desde la actuación. Más que nada cómo ellos lo fingían, porque en realidad una sonrisa no le sale ni de casualidad, genuina. Para el común de la gente sí se ríe. Bueno, vamos a sacar este mito porque me olvidé de decírselo. La sonrisa, hay un tal Duchamp, William Duchamp, que habló de 30 sonrisas, yo se los mencioné hace un rato. Y acá les regalo un tip. La sonrisa genuina tiene una sola característica en el rostro y que se da de una sola vez. Todo el resto puede ser una burla, una risa social, lo que ustedes... Hay 30 nombres para ponerle, pero no le van a poder poner el nombre ahora, técnicamente. Pero la sonrisa genuina se ve acá, acá. Si en la sonrisa no hay lo que se llama las patas de gallo, eso no es una sonrisa. Puede ser cualquier otra cosa, pero no es una sonrisa. Y cuando hablaba de emociones, también es interesante distinguir el gesto, porque cuando yo las estudio, cuando las estudiamos, se empieza a mezclar todo, ¿no? Y cuando dice, bueno, ¿cómo se expresa la tristeza? Y se empieza a complicar la cosa porque la tristeza y la alegría a veces se expresan de la misma manera, que es por intermedio de las lágrimas. ¡Wow! Para destrabar esto hay que leer, ¿sí? Porque la tristeza tiene un solo gesto, vivo. Siempre cuando hablamos de emociones tenemos que tener en cuenta las intensidades, ¿no? Estamos hablando de una tristeza intensa y estamos hablando de una alegría intensa. Si yo tengo esas dos intensidades, tengo lágrima. ¿Y cómo puede ser? Si la lágrima está asociada al que llora. Bueno, se llora de alegría y se llora de tristeza. Bien, de tristeza está más o menos entendido porque lloramos. O uno puede llegar a suponer que sí, está más o menos claro. La tristeza es la pérdida absoluta. La guía evolutiva de la tristeza es la pérdida. Ya no el temor a la pérdida, porque el temor es el temor, ya es la pérdida hecha realidad. Entonces la pérdida hecha realidad, cuando yo tengo una emoción tan grande de tristeza, el cuerpo le está diciendo, flaco, aflojemos porque vamos a explotar.
y esto aflojemos es empezar a llorar. Aflojemos de alguna manera, haceme saber que no vamos a explotar, porque si no nos expresamos, acá va a ocurrir algo más complejo. Ahora, en la tristeza, ¿por qué lloramos? Porque su guión evolutivo y adaptativo socialmente tiene que ver con esto de vivir en sociedad y de ayudar al cuerpo a que se demuestre que esté triste para que el otro sepa, venga y me contenga y me dé un abrazo, porque así evolutivamente se van pasando los días. Así es como la evolución y la especie siguió su tiempo. Es decir, alguien se da cuenta que yo estoy triste, viene y me abraza. Claro que tenemos que ser adultos. Existe algo muy raro entre los gestos. Si yo estoy en la vereda de mi casa y llora un niño, yo lo voy a abrazar. Ahora, si llora un adulto, yo no lo voy a abrazar. Y a ninguno de los dos conozco. A ninguno de los dos conozco. Pero yo a un niño le hago upa y lo abrazo. Al adulto no. Al adulto no. Esas son otras regulaciones que tienen las emociones que dice Goleman que tenemos que trabajar. Vamos con la alegría. Bueno, che, ¿y por qué lloras si estás alegre? Bueno, porque en toda alegría, la alegría tiene que ver con el alcance de una meta, tiene que ver con una satisfacción, pero hay pérdida. En la alegría siempre se pierde. Y empezamos un duelo. Para hacer un ejemplo sencillo y concreto, si estamos jugando campeonato mundial de fútbol y hemos salido campeones, vamos a llorar de alegría porque hay algo que en ese preciso instante, cuando soltó el último silbato, se está terminando. Se ha terminado. Toda la adrenalina que yo he generado durante todo ese tiempo se ha terminado. No solo eso, lloramos por el duelo de la finalización, sino porque a veces uno llora de alegría por todo lo que tuvo que dejar atrás para alcanzar determinado logro. Entonces, en la alegría también hay tristeza, porque en estas palabras siempre son muy claras. Escucho a gente decir, me emocioné, uy, me emocioné, veo una película y me emocioné. Bueno, si te emocionaste te pusiste triste, melancólico, la bilis negra que le llaman, ¿sí? Bueno, esto es bastante filosófico, no lo voy a meter a la bilis negra acá porque no puedo llegar a volver loco y sobre que le va a costar dormir esta noche, yo meto la bilis negra, lo vuelvo loco. Bueno, en definitiva, dos emociones completamente contrapuestas tienen un significado, tienen una expresión gestual. Claro que las lágrimas tienen tres componentes, ¿sí? Las lágrimas son reflejas, ¿sí? Es decir, ante un agente externo. En Argentina pelamos cebolla y lloramos, en el resto del mundo también. Es decir, esa lágrima no es de emoción, sino es producida por un agente externo. También tiene que ver la lágrima con lo fisiológico, con mantener el ojo limpio. Cuando vamos en moto, nosotros necesitamos mojarnos los ojos. Ahora, ¿cómo sin decirle se mojan los ojos? Bueno, volvemos al principio, al hombre, como máquina que es, y a entender por qué se hace lo que se hace y por qué hacemos lo que hacemos. Y las terceras lágrimas, obviamente, tienen que ver con lo emocional, con la tristeza y con la alegría, que si ahondamos, no solo las lágrimas se ven, sino que hay otros. Está el puchero en la boca que le llamamos, la papada, hay muchos gestos muy, muy similares. Es decir, lágrima, alegría y tristeza no parecieran tan lejanas, pero Goleman dice, independientemente de que las conozcamos, guarda que están más cerca de lo que nosotros percibimos. La pérdida, la tristeza, la alegría y el ganar y perder. Ganamos y perdemos constantemente, y Goleman
también junto con otros autores nos viene a decir que tranquilos que se puede ganar y perder al mismo tiempo, no hay ningún problema. Se puede ganar y perder al mismo tiempo. De hecho, todos los días ganamos y perdemos al mismo tiempo. El licenciado. Bueno, don Julio, si Sí, me permite un segundo, algo, y le pido perdón, pero algo que dijo el doctor y que me dejó muy pensativo, y le voy a pasar a explicar por qué. Yo soy practicante de la religión judía y el pueblo hebreo tiende a, en sus festejos, por sus festividades, primero tiende a recordar el llanto o lo malo para después la festividad. Doy un ejemplo muy claro. Cuando se festeja el aniversario de la independencia del Estado de Israel, los 3 días anteriores se recuerda a los muertos del ejército israelí, a los muertos por la Shoah o el Holocausto, y luego se festeja el Día de la Independencia. Puedo también decirles, como cuando es el Año Nuevo, que después también está el Día del Perdón, que es un día de arrepentimiento. Y bueno, ahora me deja en claro por qué todo esto que no se me había Sí, ocurrido. esa emoción cuando hablamos de la tristeza, les decía, cada emoción tiene un campo infinito, infinito, realmente infinito. Y eso que las que he estudiado son las que comúnmente pregunta la gente, si no es algo que no, a ver, lo voy a seguir estudiando, obviamente. Eh, pero hay algo claro en todo eso, en el sentimiento que vos, Eduardo, mencionás, porque también la ciencia nos viene a decir desde la inteligencia emocional, bueno, cuando se cae una lágrima por algo es porque todavía está vivo, ¿sí? Es porque todavía está vivo. Cuando uno recuerda algo y no se le cae una lágrima, no quiere decir que esté bien o esté mal, ¿sí? A ver, yo tengo a mis dos padres vivos, por suerte. El día que los pierda, si luego de 20 años yo los sigo llorando, no va a ser lo que el común de la gente hace. Me puedo llegar a emocionar ante un recuerdo, pero yo pude haber transformado esa pérdida, ese dolor, en lo que realmente lo tenemos que transformar, por una cuestión social, evolutiva, y que la vida es así. Lo tengo que transformar en el más grato de los recuerdos. ¿Cuándo? En emociones no se habla de los tiempos, en emociones no se habla de los duelos, cada uno tiene su duelo. En emociones y en la tristeza y en la pérdida siempre decimos lo mismo. Y esto sí es así, creo, o por lo menos lo entiendo que es así. Ante la pérdida, aquel amigo o quien haya perdido, supongamos en época de COVID, familiares, ellos no necesitan que nosotros les hablemos. Esto es gestionar la emoción. Yo no necesito ir a la casa de un amigo que me diga, mi papá se murió de COVID y yo le diga, bueno, quédate tranquilo, se transformó en una estrella, lo vas a poder ver todas las noches, y que mi amigo me diga, ah, sí, tenés razón, ¿qué estrella? Decime dónde lo veo, dónde lo puedo ver todas las noches. No, no. Ante la pérdida lo que necesita es el abrazo, el acompañamiento no verbal. Es, estoy al lado tuyo, esto lo vamos a atravesar juntos, pero sin palabras, sin palabras. Es una cuestión que es común en la gente y que es lógica, obviamente, es lógica ir y expresar que uno lo siente mucho y tratar de dar consuelo. En ese momento nadie quiere consuelo, nadie está esperando un consuelo porque no hay consuelo, no hay consuelo. Sí, lo que está esperando desde lo evolutivo y desde la ciencia que estudia las emociones es el acompañamiento, porque la emoción, repito, la tristeza, el llanto, es para hacerle mostrar al otro que estoy mal, que me tiene que sostener, que me tiene que ayudar para estar en pie. Pero no habla de las emociones o este campo emocional de decir, bueno, sentate que yo te explico cómo es la muerte, lo vamos a ir procesando abiertamente, vamos a ir hablando con todo. No, 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 no. Yo tengo lágrimas en los ojos, me estoy cayendo, sosténeme. Eso pide el gestionar
cada una de las emociones, y así obviamente con el resto de la ira. La ira toca mucho el campo de la seguridad, obviamente. El temor, ¿sí? El temor, el guión evolutivo del temor es también salir corriendo, pero ahí paradójicamente, o la sorpresa es la parálisis, y en la parálisis el primer gesto que tiene el ser humano es la caída del mentón y la apertura ocular. Yo abro los ojos, dilato las pupilas, porque tengo que ver mucho mejor, y abro la boca. Qué loco. Abro la boca para que entre más aire y el canal auditivo se esparza muchísimo más de lo que yo estaba escuchando. Y ahí es donde yo me paralizo. Esa emoción de la sorpresa hace que el hombre se quede quieto. Los animales no le ocurre eso. El animal, ante determinado peligro, huye. El hombre, pero no lo duda, el hombre se paraliza. Y hay veces que en seguridad privada se paralizan y no salen de ahí. ¿Eso está bien o está mal? Siempre decimos en comunicación no verbal, no importa, no nos peleemos con la realidad. Si sabemos qué es lo que es, si eso ocurre, gestionemos qué es lo que ocurre, porque nadie tiene la obligación de ser, siempre le digo a mi gente, o a muchos, ¿no? Un cliente no nos va a hacer una estatua porque hemos detenido a un delincuente. Eso no va a ocurrir en esta vida, ¿sí? Ellos nos pagan la factura, nosotros trabajamos, como mucho en algún gesto nos van a decir gracias, qué bien que estuvieron, pero agarrándolos muy, muy, muy bien, porque se supone que nuestra obligación es esa, y atenti, esa no es nuestra obligación. Nuestra obligación como sujetos de seguridad, brindando seguridad, es estar alertas. Después, cuando el hecho ocurrió, bueno, actuaremos y vamos a dar explicaciones por qué ocurrió el hecho. Porque si teníamos que estar alerta y el hecho ocurrió, bueno, ahí vienen la cadena de explicaciones que se tiene que dar y saber por qué los hechos ocurren, ¿no? Que probablemente, bueno, en seguridad privada tengo 32 años trabajando. En 32 años le puedo contar con los dedos de la mano cuándo fue algo realmente que yo no se lo pueda endilgar al guardia. Todo el resto del guardia. ¿Es culpa del guardia? ¿Es porque el guardia es malo? No, tampoco. Y ahí empezamos en seguridad privada a ver qué hice yo como supervisor, gerente de operaciones, dueño de la empresa, para que un hombre esté parado 8 horas y yo pretender que a la hora y media esté en sus cabales y entendiendo todo lo que pasa en su contexto. No, no hay lógica, no hay forma. No hay forma porque si lo hace bien, lo va a hacer bien. Una semana, a la semana y un día tuvo problemas en su casa de familia. ¿Por qué? Porque en esa semana inventó cosas en su mente, porque no hay nada peor que trabajar en algo a la espera de que ocurran las cosas. La mente vuela, la mente nos hace añicos y empezamos a ver problemas donde no lo hay. Empezamos a encontrar soluciones donde no había forma de solucionarlo. La mente trabaja 24 horas y cuando estamos en quietud, en 8 horas de trabajo, alguien que está solo, alguien que está parado, alguien que está con frío. El frío en Argentina en este momento están haciendo 6 grados. Todavía hay servicios de seguridad privada que se brindan con vigiladores en el medio de un campo. Llámese country, barrio privado. 6 grados. Ese hombre tiene frío. Ese hombre tiene frío. ¿Qué va a ocurrir? Y ojalá que no ocurra nada. El problema es que cuando ocurra, ¿qué hicimos nosotros como supervisores, jefes de servicios, jefes de operaciones, dueños de empresas, para que eso no ocurra? Porque está bien, la de siempre. Se va a cortar el hilo por lo más delgado que es afuera el vigilador. Con suerte no perdemos el cliente, hay promesa de que vamos a cambiar. Y el problema es que cambiamos el vigilador.
y los que tienen que cambiar no son muchas veces los vigilantes. Esto obviamente es opinable. Son 30 años que brindo servicios de seguridad, tengo muchos empleados, han pasado muchísima gente frente a mí, ha pasado gente brillante y que me acompaña desde esa época, y ha pasado gente que luego de vestirnos en la oficina no se ha presentado en el servicio porque no era para mí, no me gustó. Entonces uno los vistió, gastó plata, hizo la inducción. Bueno, son los riesgos que se corren, obviamente, y están no solo calculados, ya no sé si hoy se calcula eso, si hay espacio para calcular ese riesgo, pero digamos, están aceptados, algo así, algo así. Licenciado Henry, licenciado Eduardo, para la red internacional es un honor contar con la presencia de ustedes esta noche. Estamos llegando al final de este evento, licenciado, pero no quisiera antes de dar por finalizado esta primera parte de una serie de conversaciones que tendremos en el futuro, que nos hables un poquito, licenciado Juan, sobre el curso que está pronto a iniciarse a través de la red internacional, los precios especiales, sin hablar de números, van a haber descuentos para aquellos que digan que pertenecen a la red o que tienen comunicación con la red. ¿Cuánto tiempo dura el curso, Juan? Y en fin, los detalles que nos pueda brindar sin hablar de tema económico. Bien, el curso yo lo estimaba, Julio lo hablaba hace un tiempo, que van a tener que ser de mínimamente 4 exposiciones de hora y media, ¿sí? En 4 exposiciones de hora y media, vamos a recorrer todo este campo y muchos más, pero sí tenemos que entrar en detalle en cada uno de ellos. Y a mí me gustaría terminar ese curso con que cada uno de los participantes estén en condiciones de decodificar gestos. Para eso les decía, además de la lectura, hay que ir practicando. Esto se estudia, una cuestión de base, toda la comunicación no verbal, pero tiene, como todo, un campo práctico absolutamente exigente. Si mañana salen de compras, los que vivimos en Argentina ya es tarde, pero los que no, a lo mejor pueden ir, saquen la cara del celular y observen el entorno. Observen el entorno. Traten de identificar qué es lo que está haciendo determinada persona, qué está pensando, hacia dónde se va a mover. Váyanse, en época de pandemia ahora está abierto, pero es un excelente ejercicio ir a tomar un café a un lugar, bueno, ahora ya no hay de esos lugares, pero yo lo hacía, a un lugar donde hay mucha gente y vean parejas. Se van a dar cuenta cuántos años tiene esa pareja de casados, quién tiene más interés en esa pareja, si hay una empatía social dentro de ese salón, si estoy siendo bien recibido. Es decir, como les decía al principio, abramos la ventana esa que minimizamos a los 3, 4 años cuando el papá y el mamá me alcanzaba y después ya me alcanzó y cerré la comunicación no verbal, porque me perdí de muchas cosas y me pierdo de muchas cosas. Me pierdo comunicación no verbal. Lo que pasa es que a veces esto pareciera de demasiado avance. Hay un análisis que se llama análisis FODA. Comunicación no verbal se ve el análisis FODA. Se habla de Henry Misler, de la pirámide de Maslow, es decir, cientos de autores. Pero el análisis FODA es las fortalezas, las oportunidades, las debilidades, las amenazas. Amenazas tengo todos los días. Debilidades tengo todos los días. Ahora, con esto de la comunicación no verbal, puedo tener alguna fortaleza más desde el lugar que sea. Desde lo laboral siempre digo,
aquellos empleados, y siempre les digo a mis empleados y a muchos empleados de otras compañías, básicamente de seguridad, ojo que ustedes no trabajan para Securitas Sociedad Anónima. No, así no es la canción. Securitas les está dando el espacio para desarrollarse. Ok, me dieron el espacio para desarrollarme, avanzo. Avanzo, avanzo y avanzo. Ahora, para avanzar, hay cosas que están dadas y hay cosas que tengo que hacer. Hay cosas que tengo que hacer. Hay cosas que tengo que mejorar. Ahí tengo que sacar ventaja de gente que está al lado mío. Bueno, bienvenidos al mundo de lo laboral, bienvenidos al mundo de la competencia, bienvenidos al mundo de la supervivencia. Esto no se trata de llevarse todo lo puesto por delante. No. Se trata de sobrevivir. Se trata de sobrevivir. Entonces, cuanto más herramientas yo posea en función a ese objetivo, sobrevivir laboralmente, en pareja, con un hijo, con una relación de amistad, con unos padres, con lo que sea, con lo que sea. Esas herramientas con las que yo puedo contar, si las había aprendido de chico y las apagué, bueno, empezamos a ver, empecemos a mejorar qué es esto que vemos y estudiarlo es una buena herramienta. Entonces, yo le decía, sería muy interesante terminar en la cuarta clase que más de uno decodifique. Decodifique estoy hablando en términos reales. Bueno, no puedo compartir pantalla acá, pero yo tengo exactamente 69 unidades de acción de todo el cuerpo, las 6 emociones y las intensidades, y están numeradas de la 1 a la M69. Y en exámenes de comunicación no verbal yo pongo una cara y solamente pregunto números de unidades de acción. Es bastante complejo para hacerlo en 4 charlas, obviamente. ¿Sí? Yo no puedo pretender que en una foto me digan M62, U32 y C20, porque es imposible. Pero porque tampoco tiene sentido. Tampoco tiene sentido. Porque otro de los problemas que se genera en comunicación no verbal es que, y me pasa con mi familia, me mandan una foto, decime cómo está. Bueno, esperá que yo soy experto en comunicación no verbal, yo no soy mago, ni tampoco soy un brujo, ni cosa por el estilo. Esto no es una cuestión de más o menos. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que por eso les hablaba de mitos, hay cuestiones que son estudios que se hacen sobre fotografía. La fotografía es, si yo apreté el flash y lo saqué al tipo con los ojos cerrados en un parpadeo, y cualquiera me puede decir está durmiendo. Y no, flaco, parpadeó, lo que pasa es que el flash justo cayó, el disparo de la cámara justo cayó en el parpadeo. Yo lo que tengo lo que tengo que ver es la continuidad. Y sí, en lo idiosincrático de la comunicación no verbal, y esto lo pueden hacer con sus familias, hay algo que se llama comportamiento basal. Es decir, si mi hija, por ejemplo, no se toca nunca la cabeza, nunca, y un día empieza a rascarse con las 2 manos, ese gesto, más allá de estar codificado, a mí me está diciendo que está haciendo algo absolutamente inusual. Por lo inusual me fijo qué unidad de acción y qué gesto está haciendo si no lo sé de memoria, y ahí puedo llegar a empezar a interpretar qué es lo que le pasa, qué es lo que está sintiendo, si lo está sintiendo ella o yo se lo estoy generando. Es decir, unidades de acción, comportamientos basales y el análisis de la comunicación no verbal en un contexto y dependiendo de una fuente de información determinada. Yo subí en una red algo que sí es claro en la reunión que tuvieron Biden y Putin esta semana. Si ustedes lo ven, mi Instagram se llama Factor No Verbal, la posición de cada uno de ellos es completamente diferente. Esa es una foto, pero que ellos sabían que se la estaban sacando porque los dos están mirando para la foto.
están en pose para una foto. Esa foto es analizable. Esa foto es analizable, aunque yo personalmente no conozca a ninguno de los. Perfecto, gracias, licenciado Juan. Bueno. Licenciado Eduardo. Bien, si les parece, vamos a dar, antes de dar por finalizada esta conferencia, don Julio, ya que lo tengo presente, lo dije al comienzo, a la apertura de esta conferencia, agradezco el honor que me ha brindado por ser hoy el moderador y por por ser el vicepresidente del foro, del capítulo Argentina, así que quiero decírselo a través de este medio, agradecerle al doctor Henrich, que me encantó, hemos tenido justamente antes charlas privadas y la verdad, para mí un montón. Sí, algo muy chiquito, Manuel Sáez, no sé si todavía está. A ver, no, ya se... no, está. Decía que habló a lo mejor de comunicación no verbal una pincelada. Yo creo que a lo mejor es un tema muy complejo que justamente nos vendría bien poder hacer este pequeño curso y después nos va a quedar seguir estudiando mucho porque creo que lleva, y el doctor Henrich va a estar de acuerdo conmigo, y que bueno, en 2 horas es muy difícil hablar de todo. Pero sí agradecerles a todos los participantes, Marinés. Sí, por favor, Eduardo, doctor. una sola referencia. Lo que pasa es que es verdad que se supone que cuando uno llega, porque me pasó a mí, a una charla de comunicación no verbal, se va a ir a las 2 horas, hora y media, sabiendo que el que pase por la vereda, al primero que pase, sabe que lo que le está pasando, qué gesto está emitiendo, ¿sí? El problema y la complejidad cuando empezamos a estudiar comunicación no verbal es que si yo no explico de dónde venimos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué tenemos... A ver, yo no les pude explicar por qué las 2 fosas nasales las tenemos para abajo, cuando hay animales que las tenemos para arriba. Yo no les pude explicar por qué los oídos los tenemos para los costados. Yo no les pude explicar por qué somos el único ser viviente que tiene cejas y frente. No existe, ¿sí? Eso tiene que ver con los gestos. Toda esa información tiene que ver con los gestos. Yo no les pude explicar qué pasó con el ser humano cuando se incorporó de las 2 patas a las 4. Antes las mujeres no tenían pecho, los bonobos no tienen pecho. Yo no les pude explicar desde la comunicación no verbal para el hombre qué es lo que es atrayente para una mujer y la mujer qué es lo que es atrayente físicamente para el hombre. Que yo lo sé, pero no por una cuestión de gustos, sino por una cuestión animal. Sino por una cuestión animal. Vuelvo, supervivencia, sobrevivencia como especie. Es decir, si nosotros no hacemos referencia, hay un autor que, Desmond Morris se llama, escribió El hombre desnudo y la mujer desnuda. Es un especialista en zoológicos, el hombre francés. Es un libro así de la mujer y un libro así del hombre. Explica por qué tenemos pelo, por qué lo tenemos como lo tenemos, por qué somos el único animal que tiene vellos en los brazos y en el pecho. De ahí la polierección, que cuando se me paran los pelos. Bueno, a lo mejor la gente quiere saber, pues piel de gallina, ¿por qué me agarra piel de gallina? A lo mejor la gente se quiere quedar con eso, que no está mal, que no está mal. Pero yo para explicar la piel de gallina, es una reacción ante determinada emoción que tiene que ver con el cuerpo le está pidiendo, el cerebro le está pidiendo al cuerpo que se haga más fuerte, que amplíe el grosor de la piel, yo no puedo explicarlo sin hacer referencia a todo lo demás. Por eso, menos de 4 charlas, ese curso, ya solamente una charla, lo más sintética que se pueda, nos va a llevar. Estudiar al hombre, estudiar a la mujer, estudiar a los chicos ciegos. Los chicos ciegos de nacimiento representan la emoción de igual manera que cualquiera de nosotros. Eso tiene una explicación.
eso tiene un porqué. El chico ciego llora con lágrimas. El chico llora, se ríe y se le hacen las patas de gallo. Y si él nunca vio, ¿cómo se ríe igual que aquellos que hemos visto o que aquellos que vemos? Es decir, es verdad, por ahí en comunicación no verbal es una pincelada esto, yo les diría que es casi nada, es un orientativo, porque de gestos hablamos poco, pero no podemos hablar de una ciencia del hombre sin saber qué es el hombre, de dónde viene, qué es lo que hace y por qué hace todo lo que hace, porque si no, no vamos a entender. A ver, yo no encuentro manera de entender un objeto de estudio sin estudiar primero el objeto para después ver qué hago con ese objeto o qué hace ese objeto. Es decir, yo me emociono, bueno, ¿qué te emociona? Hay un montón de temas ahí. Conrad Lorenz habló de impronta desde chico. La impronta es aquellas cosas que nos dejan sellado, impronta, impresiones en, en, en nuestras mentes, independientemente de nuestras edades, y que nos marcan un camino, y que ese camino nos va a marcar la cantidad de emociones, qué nos va a emocionar y qué no nos va a emocionar. Hay gente que gana River y no se emociona, y hay gente que gana River y se le caen las lágrimas, o la Argentina, o un club de fútbol, o lo que sea. Pero bueno, hay que estudiar el nombre y para poder hablar un poquito más en profundidad de comunicación. Es verdad. Bueno, bien. Don Julio, si le parece bien, nuevamente agradecerle al doctor Henrich, No, agradecer también su presencia, a todos los participantes, ya poder liberarlos, quienes viven en la Argentina que puedan saber cómo terminó el partido que tenía hoy el seleccionado de este país. Desearles un buen fin de semana. Aquí en Argentina sí voy a aprovechar algo. El domingo en Argentina se festeja el Día del Padre. A todos aquellos que sean padres o padres de, aunque sea del corazón, desde mi corazón les deseo el mejor de esos yo, días. yo hago lo mismo, les deseo lo mismo, soy padre de 3 jovencitas, pero sí les dejo un gesto para el domingo. Se suelen hacer regalos para el Día del Padre. La verdad que no importa, porque es toda una parte de la comunicación no verbal el tema de los regalos. En realidad no importa qué, pero siempre digo lo mismo en comunicación no verbal respecto de los regalos, la Navidad y las festividades. Agreguémosle sentidos o mayores sentidos a ese objeto, a esa cosa. Si es un libro, dediquémoslo. Si es un libro, pongámosle nuestro perfume, si usamos perfume, cosa de que la persona cuando vaya a leer ese libro no solo tiene la dedicación, sino que tiene nuestro perfume. Regalemos, si es un libro, con un chocolate, es decir, cuanto más sentidos ocupemos a lo que sea, una botella de vino, nada, o el mejor regalo del mundo o el más costoso, no importa, pero sumémosle mayores sentidos a ese regalo sin olvidar que la comunicación no verbal lo único que necesita un padre es un abrazo y una mirada absolutamente transparente y confiada. ¿Sí? Así que muchas gracias y nos vemos en algún momento. Bueno, gracias a Gracias. todos nuevamente. Un saludo cordial y bueno, damos por finalizada la conferencia. Buenas noches a todos. Los que quieran en el Instagram me hacen las preguntas que necesiten. Factor no verbal. Gracias, ¿Bien? Juan. Gracias, Eduardo. Feliz Día del Padre. Nosotros también el domingo lo celebramos acá en Costa Rica. Felicidades. Buenas noches para todos. Buenas noches para todos. Bendiciones. Bendiciones para todos. Adiós. Buenas noches.